Hola, bienvenidos. Hoy entrevistaré a ciertas personas para conocer su opinión sobre algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Cree usted que las leyes que rigen en un país son necesarias para la armonía entre los habitantes? Opino que sí es necesario tener reglas en una sociedad para que pueda haber una armonía entre los habitantes, ya que de esta forma se crea un orden y un límite de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, evitando así disputas y problemas en la sociedad. Sin embargo, no siempre las reglas son infalibles. Hay individuos que no las acarrean y en muchos casos pueden ocasionar problemas para la sociedad. ¿Considera usted que las leyes y normas que se establecen al interior de un hogar son necesarias para el desarrollo armónico de quienes en él viven? Sí, es necesario cierto tipo de normas y leyes en un hogar para que haya una armonía en dicho hogar. Por ejemplo, tratarse bien. En el caso de los hijos y los padres, respetarse mutuamente, no decirse groserías ni tratarse mal. Como somos seres sociales, necesitamos de normas y reglamentos que nos guíen al socializar, ya sea en nuestra casa o en una ciudad. Estas normas también se arraigan en nosotros afirmando nuestra moral y empatía. Entonces se crea desde el hogar, desde las normas y leyes que se ponen en el hogar y nos ayudan en la sociedad. ¿Qué relación cree que tienen las leyes que rigen un país con su constitución y las normas establecidas al interior del mismo, con las normas que rigen cada hogar en la sociedad? ¿Qué relación cree usted que existe? Bueno, la principal relación que veo sería que tanto en las constituciones como en las normas de una casa tienen un límite en lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, como no robar, no pelear, cosas así, sí, cosas así. Además, las leyes constitucionales, pues se podría decir que son una ampliación de las leyes del hogar, porque como un hogar es una sociedad pequeña, entonces al salir a esas leyes en una sociedad grande, entonces es la misma ley del hogar, pero en una manera mucho más grande para que haya un orden más masivo, se podría decir. Y bueno, así podamos aplicar las leyes de nuestra casa en la sociedad. ¿Qué considera usted que sucedería si no se respetaran las normas y leyes de un país? ¿Y qué sucedería si no se respetaran las normas al interior de un hogar? Pues como toda ley o norma que se rompe, acarrea en la mayoría de los casos consecuencias. Pueden ser mayores o menores. Si no se cumplieran las normas en la sociedad, habría una anarquía y muchos individuos de la sociedad se verían afectados. Y en un lugar como es más pequeño, serían problemas más pequeños, pero igualmente serían problemas. Pero podrían acarrearse problemas como que los hijos no respeten a sus padres, lo que crearía un hábito de falta de respeto a la autoridad, en este caso los hijos a los padres. También se habituaría a la persona y se iniciaría a faltar la autoridad en la sociedad, por ejemplo, a los policías, a las demás personas, etcétera. Entonces, por eso es necesario que una ley se cumpla en una casa o en un hogar, porque se ve reflejado siempre en consecuencias. Muchas gracias, Mariano, por su tiempo. ¿Cree usted que las leyes que rigen en un país son necesarias para la armonía entre los habitantes? Bueno, las normas son necesarias en el país. No todas, pero sí la gran mayoría. Son las que establecen de cierta forma un balance o equilibrio entre las distintas clases, subculturas, culturas, etnias y países. ¿Considera usted que las leyes y normas que se establecen al interior de un hogar son necesarias para el desarrollo armónico de quienes en él viven? Claro que sí, el núcleo de una sociedad estable está en la familia, está en el hogar y la crianza que ésta le dé a sus hijos. Todos los principios y valores éticos que recibe una persona provienen principalmente de la familia antes que de las instituciones. ¿Qué relación cree que tienen las leyes que rigen un país con su constitución y las normas establecidas al interior del mismo,
con las normas que rigen cada hogar en la sociedad. ¿Qué relación cree usted que existe? Porque en mayor o menor medida, tanto en el hogar como en la sociedad existen las relaciones interpersonales y personales. Y ambas tienen normas, tienen leyes que principalmente se rigen es por el respeto al otro. ¿Qué considera usted que sucedería si no se respetaran las normas y las leyes de un país? ¿Y qué sucedería si no se respetaran las normas al interior de un hogar? Pues se viviría en una anarquía absoluta, donde pues sería desfavorable la cantidad de víctimas y personas, ¿cómo decirlo? Poco favorecidas realmente. Se necesita de unas leyes que establezcan una supervivencia, por así decirlo. Muchas gracias por su tiempo, Tomás. ¿Cree usted que las leyes que rigen en un país son necesarias para la armonía entre los habitantes? Sí considero que son necesarias, ya que el ser humano de por sí solo no es capaz de ponerse de acuerdo o estar tranquilo sin acabar molestando a otros o jodiendo de alguna forma. Sin las leyes, las sociedades se volverían completamente anarquistas y cada quien haría lo que quisiese, haciendo que los otros estén en un tipo de desventaja. Por lo que sí son completamente necesarias para mantener la sociedad y el sistema en el que vivimos. ¿Considera usted que las leyes y normas que se establecen al interior de un hogar son necesarias para el desarrollo armónico de quienes en él viven? No sabría decirte si necesarias, pues depende obviamente de cuáles, ya que la economía de una familia se sustenta gracias al trabajo de los padres, que eso ya sería un tema externo al hogar. Por lo que algunos como, no sé, el que se acuesten temprano, ya que si por ejemplo los padres no se acuestan temprano, obviamente no van a estar bien para ir a trabajar el día siguiente. Y pues entonces se arriesgan a posteriormente ser despedidos o a no recibir la misma paga. Por lo que depende de las leyes, pero pues, o sea, el hogar suele ser un tema muy separado del trabajo, así que no tiene por qué. Algunos que sí trabajan en casa, en los que trabajan en casa, en ese caso, pues ya sería casi el mismo lugar y, pues obviamente los padres necesitarán unas horas para dedicarse al trabajo y estar tranquilos. ¿Qué relación cree que tienen las leyes que rigen un país con su constitución y las normas establecidas al interior del mismo, con las normas que rigen cada hogar en la sociedad? ¿Qué relación cree usted que existe? La verdad que son muy similares y sí que tienen una conexión. Las leyes en el hogar es lo que enseña a los niños para posteriormente que ellos sepan entender y seguir las leyes reales del gobierno en la respectiva ciudad o país. Y pues sin esto, pues, tal vez obviamente depende, sin esto tal vez los niños no sean capaces de seguir las leyes o pues tal vez lleguen a malos pasos y que no se den cuenta de lo que realmente están haciendo. Por eso es importante que aprendan a seguir reglas del hogar antes. Y pues obviamente la convivencia humana, la ética y todos esos valores. ¿Qué considera usted que sucedería si no se respetaran las normas y las leyes de un país? ¿Y qué sucedería si no se respetaran las normas al interior de un hogar? Pues si no se respetan en un hogar, posiblemente el niño o niña acabe teniendo un serio problema con sus papás. Y, pues si si llega a muchos extremos, se rinde un poco la relación padres-hijo que existe en la familia. Obviamente para el niño no sería nada bueno porque pues acabarían castigándolo o pues los padres tomarían medidas que obviamente al niño no le gustarían, por lo que arruinaría, aparte de arruinar de varias formas la relación interfamiliar, pues el niño no crecería tan bien porque pues, o sea, crecería con ira y con limitaciones que tal vez no deberían haberse sido, que tal vez no deberían haber sido agregadas. Y si no se cumpliesen las leyes en la vida real, eh, pues nada, o sea, se convertiría en una sociedad anarquista y literalmente todo el mundo estaría en peligro. Todo el mundo haría lo que quisiese, todo el mundo robaría lo que quisiese, todo el mundo literalmente haría lo que quisiera y no se mantendría la sociedad. Muchas gracias por tu tiempo, Samuel.
¿Cree usted que las leyes que rigen en un país son necesarias para la armonía entre los habitantes? Las leyes que rigen un país son estrictamente necesarias para que exista armonía entre las personas que conforman ese país, esa nación, ya que estas leyes protegen la propiedad privada, protegen a las empresas, protegen los derechos de las personas, protegen la clase trabajadora de ser explotada por quienes les contratan. Sin las leyes no habría un estado civilizado, un mundo civilizado, con respeto como el que tenemos hoy. ¿Considera usted que las leyes y normas que se establecen al interior de un hogar son necesarias para el desarrollo armónico de quienes en él viven? Las leyes al interior de un hogar, las normas que se establecen, son necesarias para el buen funcionamiento del hogar, pues los padres están llamados a cumplir el lugar de legislar, de desarrollar los principios que regirán la vida al interior del hogar, y los hijos están llamados a obedecer y a cumplir con estas normas que se plantean al interior de cada hogar. Sin un hogar equilibrado, sin un hogar bien estructurado, la sociedad se desmoronaría y se derrumbaría sus mismos cimientos, que son la estabilidad de la familia. ¿Qué considera usted que sucedería si no se respetaran las normas y las leyes de un país? ¿Y qué sucedería si no se respetaran las normas al interior de un hogar? Las normas que rigen la sociedad, en este caso una nación o un país cualquiera, están todas relacionadas con las mismas normas que existen al interior del hogar, pues ambas subsisten o existen para que exista un buen desarrollo en la sociedad misma, para que haya armonía entre unos y otros. Y es en el hogar, por la formación que se adquiere en él, donde se aprenden a respetar también las normas que existen al interior de un país o de una nación. Los principios del hogar son llevados luego a respetar las normas establecidas en la sociedad misma. ¿Qué considera usted que sucedería si no se respetaran las normas y las leyes de un país? ¿Y qué sucedería si no se respetaran las normas al interior de un hogar? Si no se respetaran las normas y leyes de un país, pues lógico, habría anarquía. Cada quien tendría derecho a agarrar lo que quisiera y no existiría nadie que lo impidiera. Estas leyes están ahí para que la relación entre todos sea armoniosa. Y si no existieran, si no se respetaran las normas al interior de un hogar, pues sucedería igual. Los hijos tendrían derecho a entrar y salir cuando quisieran, a hacer lo que les provocara, y esto no sería provechoso para el desarrollo de su carácter. Esto redundaría en una crisis social que al mismo tiempo desembocaría en una crisis nacional al interior de un país cualquiera. Las normas del hogar vienen a ser el fundamento del respeto de las normas al interior de una nación. Todas están relacionadas entre sí. Muchísimas gracias, señor Antonio, por su tiempo.